Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Al momento de comprar un timbre con cámara, nos encontraremos con muchas opciones y tipos. Aquí te diré todo lo que necesitas saber antes de elegir cuál es mejor para ti y cómo hacer para que puedas configurarlo tú mismo. ¿Te gustaría saber? ¡Adelante! Te diré todo lo más resumido posible. ¿Qué tiene de especial estos timbres con cámara? Si alguien toca el timbre de tu casa, recibirás una videollamada directamente a tu teléfono y podrás contestar y comunicarte con esa persona desde donde quiera que estés, sin necesidad de estar en tu casa. Si hay algún movimiento cerca de tu puerta, te notificará a tu teléfono. Estos timbres trabajan con el internet Wi-Fi de la casa y son muy usados para monitorear cuando dejan paquetes en la puerta. ¿Cómo elegir el mejor timbre para mí? Para elegir bien, debes saber de antelación en dónde vas a instalar el timbre. Si vas a sustituir un timbre regular para instalar uno inteligente y aprovechar el cableado eléctrico, o si vas a colocar un timbre en una entrada donde no existe ningún timbre regular ni cableado. Si tu opción es la última, debes buscar un timbre con batería. Este tipo de timbres te permite sacarle la batería y cargarla con un cargador de teléfono regular de 5 voltios. Por lo general, estas baterías duran un par de semanas. Muchos de los timbres con batería incluyen también la opción de conectarlo con la electricidad. Si tu presupuesto lo permite, pudieras tener uno de estos conectado a la electricidad y que use la batería como método de backup por si se va la luz. Al instalarlo de esta manera, no tendrías que sacar la batería para cargarla, ya que se cargaría automáticamente de la electricidad. Tipo de almacenamiento. Existen 3 maneras para guardar los videos. Almacenarlos en una nube. Esto cuesta alrededor de $4 al mes, dependiendo del fabricante del equipo. Ventajas. La información queda guardada fuera de tu propiedad. Si el equipo es vandalizado, las grabaciones estarán protegidas. Desventajas. Si en un momento no hay internet, no se conectará ni grabará ningún video. Y otra desventaja es que se requiere pagar una mensualidad por el servicio de la nube. Almacenar los videos en una memoria micro SD. Ventajas. Te evita el cargo mensual de almacenamiento y graba aun cuando no hay internet. Desventajas. Un ladrón puede desmontar la cámara y llevársela con todo y grabaciones, aunque algunos fabricantes ofrecen adicionalmente un cobertor antirrobo para proteger el timbre de que no sea desmontado con tanta facilidad. Otra desventaja es que no todos los timbres cuentan con la opción de poder grabar los videos en una memoria externa. Almacenarlos en un enviar wireless. Esta opción sería recomendable si dispones de más cámaras en tu casa y puedas disponer de tu enviar ya existente para conectar el timbre como una cámara adicional. De no ser así, no es la opción más práctica ni económica. Ventajas. Puedes tener los videos de todas tus cámaras y el timbre centralizados en un solo sitio. Desventajas. Se requiere un enviar que sea wireless y es más costoso. Otra desventaja es que si un ladrón llega a entrar a un lugar y se lleva el enviar, se pierden las grabaciones. La resolución de la cámara. En mi opinión personal, como esta cámara va a captar imágenes que estén muy cerca, el tema de la resolución no juega un papel determinante a la hora de poder elegir uno de estos timbres. Si es, por ejemplo, una cámara tradicional de exterior, sí sería importante, porque a la hora de hacer un zoom o acercamiento, al tener una buena resolución no se pixelará la imagen. Pero en el caso de los timbres de puerta, la zona de monitoreo es de muy corto alcance. La resolución más común para estos tipos de timbre es de 1080 píxeles y en mi opinión está más que bien. ¿Es fácil de configurar? Sí, cada fabricante de estos timbres cuenta con su propia aplicación que debes instalarla en tu teléfono y también puedes instalarla al mismo tiempo en una tableta. No importa la marca del timbre, todos se configuran en general de la misma manera. Por eso usaré imágenes genéricas para que la información te sirva sin importar la marca. Una vez instalada la aplicación, te pedirá ingresar una dirección de email,
que será tu nombre de usuario y te pedirá crear una contraseña, que debes de anotar y guardarla muy bien, ya que serán tus credenciales para acceder al timbre. Cada timbre tiene un código de barra con el serial number o código QR ubicado en la parte de atrás, que te va a servir para escanearlo con la aplicación y vincular ese timbre específico con la aplicación. Luego te mostrará las señales de internet disponibles y te pedirá seleccionar cuál es tu Wi-Fi. Debes ingresar la contraseña del Wi-Fi para que el timbre se conecte a tu red de internet. Muchos de los routers hoy en día tienen dos señales de internet, la señal 5G y la 2.4. La diferencia es que la de 5G es más rápida pero tiene mucho menos alcance. En cambio, la de 2.4 es la velocidad estándar y tiene mucho más alcance. Por esta razón, la mayoría de estos timbres vienen con compatibilidad solo para conectarse a una red 2.4. Los fabricantes de timbres saben esto y los producen así para abaratar costos, ya que como lo vas a instalar afuera de tu casa, lo más probable es que tengas que instalarlo como quiera a la red 2.4 para que llegue la señal hasta afuera. Si tienes las dos opciones de Wi-Fi disponibles, te recomendaría instalarlo a la 2.4, porque generalmente esta es la señal más fuerte y estable. Si se necesita conectar otro teléfono para monitorear la cámara y contestar las llamadas, por motivos de seguridad no se puede hacer de la misma manera. Para agregar otro teléfono no debemos escanear el código de barras de nuevo. Solo debemos enviar una invitación desde la cuenta ya configurada a otra dirección de correo. Esta será otra cuenta de usuario secundaria que generalmente tendrá menos permisos para hacer configuraciones, pero podrá visualizar la cámara, atender llamadas y recibir también las notificaciones. ¿Cómo instalarlo físicamente? Si es de batería, instalarlo es muy sencillo. Primero debes de configurar el timbre con la aplicación. Luego, debes de saber de que cada marca tiene un diseño de timbre diferente, pero a modo general, es una base que debes de fijar en la pared y luego sobre esa base debes colocar el timbre y fijarlo con tornillos. Si lo quieres instalar sustituyendo un timbre regular y usar el cableado eléctrico, primero debes de cortar la electricidad bajando el break. Algunos timbres incluyen un chime kit, que es una pequeña cajita que sirve como regulador de energía y protector para el timbre, que debes de instalar primero dentro de la caja de sonido de tu timbre que está ubicado dentro de la casa. Solo se debe sacar el cobertor del timbre y aflojar un poco los tornillos de front y trans. Debemos de colocar el cable negro en trans y el rojo en front y volver a apretar los tornillos, dejando los cables que estaban antes conectados tal cual como estaban. Luego se debe ir afuera de la casa donde se toca el timbre. Quitamos los tornillos de la chapa para poderlos sacar y luego se deben de aflojar los tornillos de la parte de atrás para poder desconectar un cable rojo y otro blanco. Ahora fijamos en la pared la base del nuevo timbre. Si la base es más pequeña, puedes rellenar el hueco de diferencia con cemento, pero si no tienes o no quieres comprar una bolsa tan grande, puedes usar papel de baño mojado y encima masilla de todo uso para tapar huecos. Luego debes de conectar el timbre nuevo, colocando el cable rojo en un lado y el blanco en otro, no importa cuál terminal sea. Y para fijarlo, debemos apretar los tornillos. En este punto debemos instalar la aplicación y avanzar hasta que te pida escanear el código de barras de la parte de atrás del timbre. Al hacer esto, se linkeará el timbre con la aplicación y ya podrás terminar de fijar el timbre a la base, colocando los tornillos. Luego subimos el break para que el timbre reciba energía, se prenda y poder continuar con la configuración en la aplicación. Accesorios adicionales. Un protector antirrobo. Algunos fabricantes ofrecen dentro de sus accesorios la opción de comprar una base adicional antirrobo para algunos modelos específicos de timbres, ideal para los casos en donde la delincuencia es muy alta. Lo único malo es que no todos los fabricantes tienen estas bases. Estos protectores son para instalar el timbre en la puerta. También hay protectores para instalarlo en la pared. Pero estos, en mi opinión personal, siguen siendo fáciles de desinstalar porque los que he visto para pared van fijados igualmente con tornillos. Base con ángulo. Si tienes que instalar un timbre en donde la cámara no se encuentre dirigido hacia donde tú quieras, se pudiera conseguir un kit de esquinero, que es como una base que se coloca debajo del timbre para poderlo girar en un ángulo de inclinación y poder apuntar la cámara hacia donde se desee.
No todos los modelos de timbres o fabricantes tienen disponibles estas bases. Así que antes de elegir un timbre, es buena idea observar bien en dónde se quiere instalar, para saber si se requiere comprar un accesorio adicional y buscar un timbre que tenga esa base disponible. Wi-Fi Chime. Siempre cuando alguien toca el timbre recibirás una videollamada al teléfono. Pero también si conectas tu timbre por cable y tienes una caja de timbre dentro de tu casa, sonará cuando tocan el timbre de igual manera como si tuvieras un timbre regular. Si no cuentas con una de estas o estás usando un timbre con batería, puedes comprar un dispositivo adicional que sirve como bocina, el cual lo puedes sincronizar con el timbre y sonará cada vez que toquen el timbre. También puedes instalar más de uno y colocarlos en diferentes zonas de la casa. Si tienes un timbre compatible con Alexa o Google Assistant, puedes usar una bocina de estas en vez de usar un Wi-Fi Chime para que suene cuando llaman en la puerta. Detector de movimiento. El timbre notificará al teléfono cada vez que detecte movimiento. La sensibilidad del sensor de movimiento se puede ajustar en la configuración dentro de la aplicación para evitar notificaciones falsas, especialmente en lugares donde hay muchos animales o insectos. También en muchos de ellos puedes determinar qué parte de la pantalla quieres que se detecte y qué parte no. Otros comentarios. Por lo general, los fabricantes van haciendo modelos diferentes y cambiando sus opciones. Más que recomendarte una marca, te recomendaría que veas las características anteriores. Si decidiste usar una nube como almacenamiento, investiga las mensualidades antes de comprar el timbre. Si no quieres pagar una mensualidad, asegúrate que el timbre que compres tenga la opción de almacenar los videos en una memoria micro SD. Si se va la luz, el timbre dejará de funcionar en la mayoría de los casos. Si tienes un timbre con batería grabando en una memoria, la cámara seguirá grabando sin luz, pero no te notificará por no tener internet. Si tu router y módem están conectados a la energía a través de una batería de respaldo conocida como UPS System, podrás tener internet por un tiempo mientras llega la luz. Si tu presupuesto lo permite, puedes usar un timbre que grabe en la nube y de respaldo que grabe en la memoria micro SD. Estos timbres son muy prácticos para lugares en donde la delincuencia no es muy extrema, ya que se instalan al alcance de las personas y son fáciles de desmontar. En sitios donde la delincuencia es muy alta, se deben instalar en la puerta con un protector antirrobo, aunque es más recomendable usar una cámara exterior y colocarla bien alto. Si no sabes cuál cámara de seguridad elegir, te recomiendo visitar el siguiente video. Si te gustó este video, dale like y suscribir. Nos vemos en la próxima.